Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en los que las palabras se nos escapan, no por falta de fe, sino por la profundidad del dolor, del asombro o de la búsqueda. Momentos en los que el corazón quiere hablar, pero la boca no encuentra cómo. Y es ahí, justo ahí, donde comienza una forma distinta de oración, la que no se pronuncia, pero se siente, la que no se articula, pero se eleva. Orar cuando no tenemos palabras es como mirar al cielo sin saber qué pedir, pero sabiendo que alguien nos mira de vuelta. Es como respirar hondo y dejar que el suspiro se convierta en plegaria. Es confiar en que Dios entiende el lenguaje de las lágrimas, de los silencios, de los pensamientos que no logramos ordenar. Este episodio es un espacio para eso, para reconocer que no siempre sabemos cómo orar y que está bien, que la oración no es una fórmula ni una lista de frases perfectas, es un encuentro, una rendición, una presencia, y que incluso cuando no decimos nada, el alma sigue hablando, porque el espíritu intercede, porque el corazón busca, porque el silencio también es sagrado. Respira, piensa, porque este espacio es tuyo. Vamos a caminar juntos hacia ese lugar donde el silencio se convierte en oración, porque hay momentos en los que el alma se queda suspendida en una pausa interior, como si el tiempo se detuviera dentro de nosotros, no por falta de fe, sino por la intensidad de lo vivido. El corazón quiere hablar, pero las palabras se disuelven antes de llegar a la boca. Se quedan atrapadas en un nudo emocional, entre pensamientos que se cruzan como ráfagas de viento, entre un cúmulo de emociones que no se dejan nombrar, y en ese silencio, que a veces parece vacío, comienza una forma distinta de oración, una oración que no se pronuncia, pero que se siente, que no se articula, pero que se eleva, porque incluso cuando no hay palabras, el alma sigue buscando a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, se nos recuerda, porque antes que clamen, yo responderé. Mientras aún esté hablando, yo habré oído. Orar sin palabras es como mirar al cielo sin saber qué pedir, pero sabiendo que alguien nos mira de vuelta. Es como dejar que el suspiro se convierta en plegaria, que el llanto se transforme en lenguaje, que el silencio sea suficiente. No se trata de tener frases perfectas ni de repetir fórmulas aprendidas. Se trata de estar, de presentarse ante Dios tal como uno está, rotos, confundidos, cansados, pero presentes, porque la presencia, incluso sin palabras, ya es una oración, y en ese acto de estar, sin pretensiones, sin máscaras, sin guiones, el alma se abre como una flor que no necesita explicación. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos recuerda: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En esos momentos, lo más sagrado que podemos ofrecer es nuestra verdad, no la verdad teológica ni la verdad doctrinal, sino la verdad emocional, lo que sentimos aunque no sepamos explicarlo, lo que nos duele aunque no sepamos por qué, lo que anhelamos aunque no sepamos cómo pedirlo. Y en ese ofrecimiento silencioso, Dios se acerca, no para exigir claridad, sino para abrazar nuestra confusión, porque el amor divino no necesita que estemos ordenados, solo que tengamos disposición. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, se nos recuerda: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Hay días en los que todo parece sin sentido, en los que incluso orar parece inútil, en los que el alma se pregunta si vale la pena seguir intentando. Y sin embargo, algo dentro de nosotros insiste, una chispa, una intuición, una memoria de lo divino. Esa insistencia no es nuestra fuerza, es la gracia que nos sostiene, es el susurro que nos dice que aún en el caos hay comunión, que incluso cuando no sabemos cómo acercarnos, ya estamos siendo abrazados, porque la oración no siempre comienza con palabras, a veces comienza con el simple acto de no rendirse. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 se nos recuerda, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Orar sin palabras también es confiar, confiar en que Dios no necesita explicaciones para entendernos, confiar en que el amor divino no depende de nuestra elocuencia, confiar en que incluso cuando no sabemos qué decir, Él sabe lo que necesitamos. Y esa confianza, aunque frágil, aunque temblorosa, es suficiente, porque no se trata de controlar la oración, sino de rendirse a ella, de permitir que el Espíritu hable en nuestro lugar, que el corazón se exprese sin filtros, que el alma se incline sin miedo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En el silencio, el alma se revela no como espectáculo, sino como verdad desnuda, y esa verdad, aunque sea imperfecta, es profundamente amada, porque Dios no espera que lleguemos con respuestas, sino con disposición. No espera que resolvamos nuestro caos antes de acercarnos, sino que lo traigamos tal como está. Y en ese acto de entrega, la oración se convierte en encuentro, un encuentro que no necesita palabras, porque el lenguaje del amor es anterior al lenguaje del habla. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay oraciones que se hacen con palabras y otras que se hacen con gestos, con una mano sobre el pecho, con una lágrima que cae sin permiso, con una mirada al cielo, con una respiración profunda. Todo eso también es oración, porque la oración no es solo lenguaje, es intención, es dirección, es deseo de conexión. Y cuando el deseo está, aunque no haya palabras, la oración sucede. Sucede en lo invisible, en lo íntimo, en lo eterno. En el libro de Salmos, número 150, versículo 6, se nos dice, todo lo que respira, alabe al Señor. A veces, lo único que podemos hacer es quedarnos en silencio, no por resignación, sino por reverencia, porque hay dolores que no se pueden nombrar y hay presencias que no necesitan ser explicadas. En ese silencio, Dios no se aleja, se acerca, no se ofende, se conmueve, porque el silencio también es sagrado, también es lenguaje y también es altar. En ese altar el alma se postra sin necesidad de decir nada. En el libro de Salmos número 46 versículo 10 se nos pide, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando el alma está confundida, cuando el corazón está cansado y la mente no logra ordenar sus pensamientos, la oración sin palabras se convierte en refugio, no porque resuelva todo de inmediato, sino porque nos permite estar con Dios, estar con nosotros mismos, estar en los procesos sin tener que entenderlo todo. En ese estar algo se transforma, no siempre de forma visible,
pero sí de forma profunda, porque la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre toca el alma. Y cuando el alma es tocada por la presencia divina, todo lo demás comienza a moverse. En el libro de Salmos, número 18, versículo 2, se nos exhorta: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio y en Él confío. En ese refugio silencioso, el alma encuentra descanso sin necesidad de palabras. Orar sin palabras es también reconocer nuestra humanidad sin vergüenza, aceptar que no siempre sabemos qué hacer, qué decir o qué pedir, y en esa aceptación encontramos libertad, porque ya no se trata de impresionar a Dios ni de demostrar nuestra espiritualidad, se trata de ser, de estar y de confiar, y en esa confianza, aunque sea silenciosa, es poderosa, porque nace desde lo más profundo, desde lo más honesto, desde lo más vulnerable. En el libro de Salmos, número 103, versículo 14, se nos recuerda: Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y aún así nos ama, aún así nos escucha, y aún así nos sostiene también. Fíjate que el silencio en la tradición cristiana no es ausencia, es comunión, es el espacio donde el alma escucha más que el habla, donde la presencia de Dios se percibe más de lo que se explica, donde la oración se convierte en contemplación, en ese descanso, en ese suspiro, en ese abrazo invisible, porque a veces lo más profundo que podemos decirle a Dios es simplemente: estoy aquí. Y ese aquí, aunque sea silencioso, es suficiente. En el libro de Salmos, número 62, versículo 1, se menciona: mi alma espera en silencio a Dios, solamente de Él viene mi salvación. En ese silencio no hay abandono, hay encuentro, no hay vacío, hay plenitud. Cuando no tenemos palabras, podemos ofrecer nuestra respiración como oración, cada inhalación como acto de fe, cada exhalación como acto de entrega. Respirar con intención, con conciencia y con apertura es rendirle a Dios tributo. En esa respiración permitimos que Dios nos hable, que nos consuele, que nos sostenga, porque el cuerpo también ora, el alma también respira, y todo en nosotros puede convertirse en oración, incluso aún el silencio entre los latidos del corazón. En el libro de Salmos 150, versículo 6 se menciona: todo lo que respira, alabe al Señor. En cada aliento hay una posibilidad de comunión, en cada pausa una oportunidad de conexión. También podemos orar con la música, cuando las palabras nos faltan, con una melodía que nos toca sin que sepamos por qué, con una nota que nos hace llorar, con un ritmo que nos devuelve la esperanza. La música, como el silencio, es el lenguaje del alma, y cuando no tenemos palabras, podemos dejar que la música hable por nosotros, que cante lo que no sabemos decir, que eleve lo que no sabemos nombrar, porque en cada nota hay una plegaria escondida. En el libro de Salmos 104, versículo 33, se menciona: cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios mientras exista. Y en esa alabanza sin letra, el espíritu se mueve. Orar sin palabras es también esperar sin ansiedad, esperar sin exigencia, esperar como quien sabe que algo sagrado está sucediendo, aunque no lo vea. Y en esa espera, el alma se aquieta, se abre y se dispone, porque la oración no siempre es acción, a veces es quietud, y en la quietud Dios obra, porque obra en lo invisible, en lo profundo y en lo eterno.
En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 y 26, se dice: bueno es el Señor con los que en él esperan, con el alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio de la salvación del Señor. En esa espera silenciosa, el alma se prepara para recibir lo que aún no entiende. Este episodio ha sido un caminar por el terreno del silencio, por el espacio donde la oración no se dice, pero se siente. Hemos recordado que no necesitamos palabras para ser escuchadas o escuchados. Solo necesitamos estar, presentarnos, respirar y confiar, porque incluso cuando no sabemos cómo orar, el alma sigue buscando a Dios, y esa búsqueda, aunque sea silenciosa, es sagrada. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4 se menciona: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Buscar sin palabras también es buscar, y Dios responde incluso al suspiro. Que este espacio te haya recordado que tu silencio también es oración, que tu confusión también puede ser altar, que tu suspiro también puede ser plegaria, y que Dios, en su infinita ternura, no espera que llegues con respuestas, sino con presencia, que tu alma, incluso sin palabras, siga encontrando caminos hacia Él, porque donde hay deseo de conexión, hay oración, y donde hay oración, hay encuentro, y donde hay encuentro, hay vida. En el libro de Salmos, número 16, versículo 11, se nos recuerda: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Que tu silencio sea camino, que tu alma sea templo, y que tu vida sea oración. Y ahora, al llegar al final de este recorrido silencioso, no hay necesidad de apresurarse. Este no es un cierre, sino una pausa sagrada, un espacio donde el alma puede descansar, donde el corazón puede soltar, donde el espíritu puede simplemente estar. Hemos caminado juntos por el terreno de la oración sin palabras, por ese lugar íntimo donde el silencio no es vacío, sino altar, donde el suspiro se convierte en plegaria y la quietud se transforma en comunión. Quizá hoy no tengas palabras, quizá lo que sientes no cabe en frases, ni tampoco en oraciones estructuradas, y está bien, porque Dios no necesita que hables para escucharte. Él conoce cada pensamiento antes de lo que lo pienses, cada lágrima antes de que caiga, cada anhelo antes de que lo nombres. En el libro de Salmos, número 139, versículo 4, se nos recuerda: aun antes de que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces por completo. En ese conocimiento perfecto hay consuelo, en esa intimidad divina hay descanso, porque el amor de Dios no exige elocuencia, solo presencia. Así que respira, quédate un momento más en este silencio, permite que tu alma se incline, no con palabras, sino con intención, que tu corazón se abra, no con frases, sino con verdad, y que tu espíritu se eleve no con fuerza, sino con fe, porque incluso cuando no sabes cómo orar, Dios ya está contigo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos menciona: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que tu silencio sea oración, que tu suspiro sea puente, que tu alma, aun sin palabras, siga encontrando caminos hacia Él. Gracias por permitirte este espacio, que tu día esté lleno de pausas sagradas, de encuentros silenciosos, de consuelos invisibles, y que Dios, que escucha lo que no se dice, te abrace en lo más profundo. ¿Te agradaría orar conmigo?
Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco sin palabras, sin discursos y sin certezas, solo con el corazón sincero, con el alma cansada, con el deseo profundo de estar contigo. No sé cómo nombrar lo que siento, pero tú lo conoces. Tú ves lo que no logro expresar, tú entiendes lo que no sé pedir. Por eso me presento así, en silencio, confiando en que mi presencia ante ti ya es oración. Te entrego mis pensamientos dispersos, mis emociones confusas, mis vacíos que no sé llenar. Te entrego mi respiración como plegaria, mi suspiro como clamor, mi quietud como altar. Que tu Espíritu Santo interceda por mí como lo prometiste, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Que mi silencio sea suficiente, que mi vulnerabilidad sea bienvenida y que mi alma encuentre descanso en tu ternura. Y si hoy no tengo fuerza para hablar, que tú seas mi voz. Si no tengo claridad para pedir, que tú seas mi guía. Si no tengo palabras para orar, que tú seas mi oración. Me rindo ante tu presencia, me abandono en tu abrazo, me aquieto en tu amor. Gracias por escuchar lo que no digo, por abrazar lo que no entiendo, por permanecer cuando todo en mí calla. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.